Buarque, ese músico maravilloso brasilero, hijo de la bossa nova, también escritor, cineasta. Escuchamos a ver un poquito de Chico Buarque para volver a vivir la emoción que traduce. Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios no ar. Y quién sabe então o rio. Chico Buarque se enfrentó a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que pasó el premio Camões. Ahora vamos a analizar este tema, que ganó en mayo Chico Buarque, pero que Bolsonaro, porque el premio lo entrega el gobierno de Brasil y Portugal, debía firmar, y dice que no lo va a hacer, eventualmente lo haría en 2026, o sea, si es reelecto. Pero Chico Buarque le contestó en Instagram y dijo esto: que no firme para mí es un segundo premio Camões. Estamos con nuestro móvil, con Carla Ricciotti, para entender qué pasó, qué es este premio y cuál es el peso de Chico Buarque en la opinión pública brasilera. Muy buenas tardes, Carla. Hola Luciana, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, esta controversia que se generó en Brasil y en las redes, ¿no es cierto?, cuando contestó Chico Buarque al presidente ante la negativa o lo que puso en duda de si iba a firmar o no iba a firmar. Estamos con un profesor de literatura brasileña, él es Gonzalo Aguilar, él enseña en la Universidad de Buenos Aires, conociendo un poco, tratar de entender un poco en qué consiste este premio, que tiene que tener la formalidad de la firma del presidente, en este caso de Brasil. Y que se niega aparentemente. ¿Es solamente una formalidad? ¿Es algo a lo que se puede negar el presidente? Bueno, mira, en principio hablemos un poco de Chico Buarque para poner un poco en contexto. Chico Buarque es hijo de Sergio Buarque de Holanda, que es uno de los sociólogos e intelectuales más importantes de Brasil en el siglo XX y que fue fundador del PT. Eso es importante. Partido con el que Chico Buarque se identifica. En segundo lugar, como sabemos, es un músico popular importantísimo que ha sido censurado, ha vivido en el exilio, ha hecho canciones emblemáticas de Brasil, como decía Luciana, es un hijo de la bossa nova. Y tiene una obra realmente inmensa y es uno de los cantantes más populares. Y en tercer lugar, es un escritor increíble de novelas, muy diferente a la música que hace, ¿no? Hay un Chico Buarque cantante que tiene un estilo y un escritor que está más en la línea de Thomas Bernhard, de una literatura así muy intimista, muy demorada, muy intelectual. Tiene novelas como Estorbo, como Budapest, como El hermano alemán, donde habla justamente de su padre. Y de alguna manera es una figura emblemática de Brasil. El premio Camões es un premio que se da a escritores muy importantes de habla portuguesa, ¿no? Es decir, lo recibió en su momento Jorge Amado, para darte un ejemplo brasileño, pero también Mia Couto, que es un escritor de Mozambique, vivo, que estuvo hace poco en Buenos Aires, u otros escritores de Portugal. Entonces es un premio consagratorio que en este caso se da por la obra literaria de Chico Buarque. Y ahí sucede... Sí, te escucho. Sí, Gonzalo, bueno, muchas gracias por atendernos. Toda una autoridad en literatura portuguesa. Gonzalo, ¿esta politización del premio Camões es normal dentro de la historia del premio o tiene que ver con la particularidad del gobierno de Bolsonaro? No, es particular. En este caso se da por primera vez y se da por un capricho de Bolsonaro, donde hay dos cuestiones que son muy importantes. Por un lado, Bolsonaro... El grupo de Bolsonaro y el gobierno de Bolsonaro está difundiendo la idea de que los artistas que viven del Estado, ellos hablan de que maman de la teta del Estado y quieren cortar, ¿no?, con toda esa idea y quieren que el Estado no tenga ningún vínculo con el campo artístico en términos de financiamiento. Claro. Y justamente agarran a Chico Buarque, porque Chico Buarque está muy identificado con Lula y con el PT, pero es totalmente equivocado porque yo te podría decir que en el caso de Chico Buarque por lo menos es lo contrario. En el caso, te diría que el Estado brasileño ha tenido un gran beneficio con Chico Buarque, que ha hecho a Brasil famoso con canciones O que será, bueno, y muchísimas cosas que lo hacen famoso en todo el mundo. Claro. Y para Brasil te puedo decir que ha traído muchísimos beneficios, ¿no? Es decir, la bossa nova, Chico Buarque y lo que es la música popular brasileña. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que sucede acá es que es como vos decías, una formalidad, pero en la democracia las formalidades son esenciales, no son una cuestión así meramente de una firma.
Chico Buarque recibe el premio, recibe el dinero, porque no depende de la firma de Bolsonaro, pero la firma de Bolsonaro cierra, vamos a decir así, el premio Camões. Entonces, en este punto te diría que lo que se ve como peligroso es que Bolsonaro está justamente transgrediendo un montón de formalidades que en este punto muestran que lo que está en peligro es la democracia en Brasil. Claro, entonces, por eso Chico Buarque responde que este es para él como un premio, porque claro. En el caso de Bolsonaro lo más preocupante es eso, ¿no? Claro, que el reconocimiento artístico no tiene nada que ver con el posicionamiento ideológico, que el Estado puede estar más allá del posicionamiento ideológico del premiado y reconocer igual su aporte. Esta sería la idea. Por supuesto, el Estado, como sabemos, se pone por sobre esos conflictos, ¿no? No estamos hablando ya del gobierno, sino del Estado, claro. ¿no? El Estado tiene que tener una visión neutral. Y en este caso te diría que es lógico, lo lógico sería que Bolsonaro firme, sería un trámite, sería algo normal, algo habitual, pero él está buscando este caso porque con este caso quiere generar esta idea que te estoy diciendo, ¿no? A tal punto que Chico Buarque hace unos meses fue increpado en un bar, una suerte de escrache, muy violento, y eso marca un poco el nivel de violencia que se está viendo en Brasil en lo cotidiano, y cómo de alguna manera eso está significando una grieta, vamos a decir así, pero mucho más radicalizada, ¿no? Porque Bolsonaro realmente es de un autoritarismo brutal, es una persona vinculada a grupos muy retrógrados, sí. Gonzalo, y está justamente con estas transgresiones de la formalidad, como yo digo, no es meramente una formalidad, está hablando de cuestiones esenciales, ¿no? Gonzalo, los artistas brasileros, tanto los hombres de las letras, escritores, autores, tanto de poesía como de novelas, y por otro lado los músicos, han tenido en la vida política brasilera mucho mayor participación que comparativamente lo que ha sucedido en Argentina. Pienso en Gilberto Gil también, ¿no? Que ha tenido un cargo además en el... Sí, pero... Sí, él estuvo fue el primer ministro negro de Brasil, con el gobierno de Lula, ministro de Cultura. Te diría que sí, pero también te diría que ha sido de una manera mucho más sutil. Si vos ves las letras de Chico Buarque, por ejemplo, él hizo una letra con Gilberto Gil que se llama Cálice, que significa cáliz, pero también cállese. Y no es una letra directa que uno entienda enseguida el sentido, sino que es muy sutil en relación con lo que pasaba en ese momento en la dictadura. Él la cantó en vivo y ahí le cortaron el sonido. Y él empezó a decir, Chico Buarque, ¿no? Una receta de arroz a la griega, que es una comida brasileña, ¿no? ¿Por qué hizo eso? Porque en la dictadura brasileña, cuando censuraban los artículos, ponían recetas de cocina. Entonces, tenemos como un nivel de mucha participación, pero tanto Caetano, Gilberto, Chico Buarque, por nombrar los más importantes, no es que hacen una música de protesta, vamos a decir así. Él tiene, por ejemplo, O que será, que fue objetada por la dictadura. ¿Y qué significa O que será? ¿Es la libertad? ¿El amor? ¿Qué es? Nadie lo sabe, no hay una respuesta a eso. Después, en el caso de Gilberto Gil, para darte otro ejemplo, una canción muy linda de amor que vos escuchás que se llama O seu amor, que le interpretó Caetano cuando estuvo acá en Buenos Aires. Es una canción que uno la escucha y parece escrita para una chica, es una cosa hermosa, así muy suave, pero en realidad él está tomando un eslogan de la dictadura que decía Brasil, ámelo o déjelo, y él toma ese eslogan y lo hace canción. Entonces, es muy diferente a la Argentina en ese sentido. La música allá, por supuesto, tiene un papel central, lo que fueron los festivales de música en los 60 fueron fundamentales, pero tanto estos músicos que nombrábamos tienen generalmente una visión donde no hacen una música de protesta, es decir, no instrumentalizan su música para hacer política. Gonzalo, la última cuestión, el premio, la literatura portuguesa en lengua portugués, un idioma minoritario en términos comparativos con el inglés o el español en el mundo. ¿Cómo crees que, muchos hablan de que el premio Camões es como el premio Cervantes para la literatura en portugués o la literatura brasileño-portuguesa, en términos de su calidad estética y de su aporte a la historia de la literatura? ¿Cómo lo evaluás vos? Y ahí el Camões, claro, Camões es una figura del mundo clásico similar a Cervantes. Y como todos los premios son reconocimientos, tienen su importancia, tienen un valor simbólico y en este caso mucho más porque justamente es un premio que tiene cierto contenido, no te diría político directo, pero sí un reconocimiento a una persona que ha sido siempre un luchador, que ha sido una persona de una gran participación en la esfera pública y que además es muy popular.
pero como te digo nuevamente, lo que se ha premiado es la literatura, de sus novelas. Creo que tiene esa importancia y esa relevancia, ¿no? Y última cuestión, me intrigó quién es Camões. ¿Nos darías un poquito más de detalle? Sí, Camões hizo un poema épico que se llamó Los Lusíadas, que cuenta toda la ida de los portugueses para África. Como sabemos, los portugueses fueron los primeros que empezaron con la conquista del mundo exterior a Europa, ¿no? en el siglo XV y siglo XVI. Y él escribió un poema donde relata justamente las actitudes heroicas de Vasco da Gama, y escribió ese poema, que es un poema épico muy celebrado, entre otros por Borges, que tiene un pequeño texto sobre Camões, y es un escritor muy importante. Muchísimas gracias, Gonzalo, por esta... Como decías, es el Cervantes de Portugal, ¿no? De Portugal. O sea, el Cervantes de Portugal sería Camões. Bueno, muy interesante esta aproximación a la literatura portuguesa o en portugués a partir de este conflicto que se ha dado entre Bolsonaro y Chico Buarque. Gracias, buenas tardes. Gracias, Carla, desde allí. Bueno, gracias, Luciana. Hasta luego, Luciana.